Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Es otro tema el que nos va a ocupar en esta consideración que estamos haciendo de los principales aspectos y las relaciones de la filosofía política con otras disciplinas. Hoy vamos a profundizar la relación de la filosofía política con el discurso político y particularmente cómo la filosofía política puede desarrollar algunos temas que están relacionados también con la ciencia política. Dentro de ese desarrollo se incluye, por ejemplo, la prospectiva política. La prospectiva es un método, en realidad hay varios métodos de prospectiva política que también pueden servir a la filosofía política. Aquí no vamos a hacer ejercicios que incluyen cálculos matemáticos, uso de algunos lenguajes, algunos paquetes, pero a manera de información les voy a decir lo que es posible realizar actualmente dentro de las ciencias políticas y particularmente como métodos de prospectiva política y en qué medida eso puede servir al desarrollo de la filosofía política. Bien, el primer tema es el enfoque filosófico que se puede hacer de los discursos políticos. Los políticos hablan, generalmente en época electoral prometen, rara vez dan cuenta del cumplimiento de sus promesas y tienen siempre el imperativo de generar expectativa en torno a lo que dicen. Desde el punto de vista de la filosofía política, ante un discurso político, lo que cabe es, por ejemplo, interpretarlo. Es decir, ¿qué significa interpretar un discurso político? Desde un punto de vista filosófico, significa señalar sus fundamentos, implica, por ejemplo, establecer sus conceptos teóricos, analizar su sentido, si se trata de un discurso compromisorio, por ejemplo, ¿no? Desde la teoría de actos de habla, si se trata de un discurso de diagnóstico de la realidad, etc. Pero este proceso de interpretación del discurso nos lleva también a tener alguna apreciación de la realidad. Es decir, yo desde el punto de vista filosófico puedo analizar un discurso político, pero no es suficiente analizarlo semiológicamente, lingüísticamente, sino también tener un punto de vista que muestre cómo ese discurso refleja, por ejemplo, la realidad, en cuanto sea un discurso de diagnóstico, por ejemplo. Entonces, es conveniente tener también de parte del filósofo que hace este tipo de análisis una percepción, una comprensión, una interpretación de la realidad para ver si el discurso la refleja o ideológica o tendenciosamente la deforma. Ahora bien,
Eso no convierte al filósofo en un hablante político, pero sí le permite contrastar un discurso con la propia percepción y comprensión del objeto que ese discurso, del que ese discurso habla. ¿Qué significa interpretar la realidad? Entonces, para un análisis filosófico hay que tener cierta percepción de la realidad, cierta imagen de la realidad, cierta conceptualización de la realidad, de manera tal que al ver yo un discurso político sobre esa parte de la realidad de la que tengo cierta impresión, pueda expresar que el discurso es objetivo o no lo es, si es excesivamente tendencioso, excesivamente ideológico, o si se puede admitir como una visión y explicitación objetiva y neutral de la realidad. Entonces, la interpretación está, como ven, en distintos niveles, porque el propio discurso también interpreta. El que analiza un discurso, al contrastarlo con la realidad, necesita también una interpretación de la misma para contrastar el discurso con la propia visión de la realidad. Y bueno, esas no son las únicas interpretaciones que pueden existir, también pueden existir otras respecto del mismo objeto, es decir, puede haber otras interpretaciones del mismo objeto de estudio de parte de otros políticos, y puede haber otros análisis del mismo discurso o de varios discursos políticos. Entonces, la interpretación tiene, como ven, distintos niveles, se realiza por diferentes sujetos. El político interpreta la realidad, el filósofo interpreta la realidad, el filósofo interpreta el discurso del político. Hay otros políticos que interpretan el discurso de un político específicamente. Hay otros filósofos que interpretan el discurso del mismo político. Hay otros filósofos que interpretan mi interpretación como filósofo, etc. Es decir, la interpretación se extiende en diferentes niveles, con diferentes actores, y se ocupa de diferentes objetos interpretados, que puede ser la realidad misma, aunque puede ser el discurso, que puede ser discurso de interpretación de la realidad o discurso sobre otros discursos. Bueno, teniendo esta comprensión de la interpretación desarrollada en distintos niveles y con diferentes sujetos, ¿qué decimos de la interpretación como tal, desde el punto de vista filosófico? La palabra hermenéutique tekné, esta frase en griego, que significa técnica hermenéutica, o la técnica de la hermenéutica, es el origen de la palabra interpretación. Entonces, cuando se habla de la interpretación, entendiéndola en sus distintos niveles, vamos a generalizarla como hermenéutica. Y la hermenéutica es cabalmente, como ustedes seguramente saben, una corriente, un ismo filosófico que hace referencia a la interpretación, es decir, ¿de dónde viene la palabra interpretación? Del griego antiguo hermenéutike tekné, que significa la técnica hermenéutica. Y bueno, ¿de dónde proviene la palabra hermenéutike? Al parecer proviene del dios griego Hermes, que está señalado acá su nombre, ¿no? Como ustedes pueden ver.
Ahora, todo esto parece un tanto extraño, ¿no? Porque Hermes es el nombre de un dios griego, hermenéutique, como la técnica de la interpretación. Son significados metafóricos, alusivos a significados analógicos, metafóricos, etc., ¿no? ¿Quién era Hermes en la mitología griega? Era el dios mensajero. Y además era un dios que atravesaba las fronteras. Además era el dios de los ladrones. Y se apropiaba de... bueno, representaba a quien se apropiaban de lo ajeno, ¿no? Pareciera que... bueno, interpretar es transmitir mensajes. En el sentido de Hermes, ¿no? Que era un dios mensajero que portaba mensajes, que los llevaba de un lugar a otro. Y que, bueno, era bastante osado y representaba también el cambio, la transacción. Y también representaba el comercio. Entonces, interpretar está asociado con todo eso, fíjense. Acá no tiene ninguna connotación, diríamos, judía o medieval, referida a al descubrimiento de la verdad, ¿no? La hermenéutica se ha interpretado así también, como el descubrimiento de la verdad profunda. No, en su sentido griego, la hermenéutica como técnica implica descifrar y transmitir mensajes. Y es más, intercambiarlos. Y tener astucia para hacerlo. Eso ofrece una imagen diferente de la imagen pedante del filósofo como la persona que se ocupa con las verdades profundas y que, por definición, es intolerante con todo, con toda expresión errada. No. En su evocación con Hermes, la hermenéutica muestra que la interpretación es bastante ligera, como el mismo Dios, ¿no? Que tiene alas en los pies para volar. Entonces hay que tener ligereza, y eso rompe un poco la imagen bastante pedante, bastante fatua del filósofo como la persona que se ocupa con la verdad profunda y es intolerante con cualquier forma de error. En realidad, cualquier interpretación tiene algo de verdad, como también puede ser refutada desde distintos puntos de vista. Interpretar no solo la realidad, sino los discursos, incluir el discurso político, es siempre susceptible de impugnación, de rechazo, de expresar error en esa interpretación o de esa interpretación. Y eso aparece en la figura de este Dios que hace de la interpretación algo ligero, algo cambiable, algo que incluso da lugar al robo. ¿En qué sentido? En el sentido de robo de ideas, ¿no? Yo puedo interpretar
entendiendo que eso es también apropiarme de las ideas de otro y rehacerlas y aplicarlas y reconstituirlas. Entonces hay este sentido, diríamos hoy bastante posmoderno, de la interpretación. No es la fatuidad de la hermenéutica entendida como el descubrimiento de las esencias profundas, únicas, universales, incuestionables, que sobre cualquier objeto de estudio se debería desarrollar. Se trata más de una visión ligera, intercambiable, pasible a ser errada, por lo menos en parte, y que incluso da lugar a nuevos discursos, nuevas interpretaciones que tengan algo de usurpación de ideas originales, lo que está expresado en la imagen del dios Hermes. ¿En qué sentido la hermenéutica, o sea, la interpretación, es una técnica? ¿Y quiénes la realizan? La realizan, como dice aquí, los técnicos, ¿no? Que son los técnicos, claro. La palabra griega techne significa tanto técnica como oficio o arte. Entonces, esta visión de la interpretación es bastante, diríamos, lábil, resbalosa, es ligera, pero también es relativista y opuesta a expresiones dogmáticas que giran en torno a la otra comprensión de la hermenéutica como descubrimiento de lo profundo, lo esencial. La palabra está vinculada con raíces indoeuropeas como tex, que significa tejer, fabricar, tela, y es lo que ha dado también lugar a la palabra texto. Fíjense, entonces, no estamos solo hablando de interpretar como, bueno, decir, a mí me parece que esto significa tal cosa, o a mí me parece que esto es así. Bueno, esto último, expresar que algo es así, está también en la palabra texto. ¿El texto qué es? El texto escrito, por ejemplo, es decir esto es así, el sujeto es predicado, A es B, es decir, señalar que algo es de alguna manera, y eso es afirmar, asentir, establecer algo de algo. Y la técnica relacionada con el tejer, claro, implica no solamente decir A es B o el sujeto es predicado, sino también hablar de otros aspectos del sujeto, está relacionado con C, con D, con lo que sea. Y C es esto y esto otro, es decir, es construir proposiciones, hilvanarlas, hilarlas, y eso es tejerlas. Entonces, acá estamos frente a una concepción también amplia de la filosofía como arte, como técnica, como oficio, y eventualmente también de la ciencia, es decir, el conocimiento científico. No se olviden que en la Grecia antigua no había diferencia sustantiva entre hacer filosofía y desarrollar conocimiento positivo focalizado sobre algunos objetos de estudio. Y el mismo Aristóteles, por ejemplo, escribió una gran cantidad de libros sobre la naturaleza, por ejemplo, sobre el movimiento de los astros. En muchos casos se equivocó, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo importante es comprender que en la antigua Grecia no había una actitud fatua del filósofo en oposición al científico como alguien técnico, diríamos hoy, sino que
el conocimiento se articulaba y se tejía llegando a niveles generales y a principios, y si se formulaban esos principios se hacía más una labor filosófica, y si uno se detenía más en el detalle de los objetos estudiados, por ejemplo los animales, hay muchas proposiciones de Aristóteles sobre los animales, ¿no? Por ejemplo, si tienen cuernos, no tienen dientes o colmillos, ese tipo de observaciones, ¿no? Que además las expresaba de una manera generalizada. Todos los animales, si tienen cuernos, no tienen colmillos. Muy bien. O ningún animal que tiene cuernos tiene colmillos. Fíjense, esa es una generalización a partir de observaciones que él hizo, que sus discípulos hicieron, que de manera conjunta desarrolló en el Liceo. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Ver que no había diferencia sustantiva entre la ocupación filosófica y científica. Y si la filosofía hablaba de los principios más generales, las ciencias hablaban de objetos acotados dentro de conjuntos estudiados de manera particular. Bueno, entonces, tejer conocimientos se desarrollaba tanto en un nivel particular específico para cierto tipo de entes, diríamos hoy, como también con generalizaciones que podían referir a principios de la realidad. Por otra parte, no se olviden que había la suposición de la forma peculiar de presentarse la realidad, había cierto isomorfismo en la realidad y el lenguaje. Es decir, el lenguaje podía expresar lo que es la realidad. Si yo digo, por ejemplo, el cielo es azul, esa manera de expresar con un sujeto, un verbo y un predicado es isomórfica respecto de la realidad en la que el cielo por lo menos aparece azul. Y al decir estoy señalando que yo lo veo azul. Entonces, isomorfismo del lenguaje y la realidad, por una parte, y ocupación sin diferencia sustantiva entre la ciencia, la ocupación científica y la ocupación filosófica, permiten entender también mejor que el trabajo intelectual era una técnica, era un oficio, era un arte, era una tecné, y el filósofo no era el sabio extraño que se ocupaba de profundidades un poco esotéricas y que tenía una vida bastante sui generis, por ejemplo, Diógenes el Cínico, que vivía en un barril, sino alguien que tenía conocimiento tanto de distintas partes de la realidad como de la totalidad, los principios filosóficos y el conocimiento científico, y que lo que decía era una fabricación, un textil, un texto, y en ese sentido lo que escribía o lo que decía y se registraba por escrito interpretaba la realidad. Entonces, aparte del Dios que acabamos de ver, Ernest, esta concepción un tanto ligera de la interpretación, no fatua, no dogmática, la interpretación se ha constituido como la manera de comprender partes de la realidad, de verla, de establecer contenidos que además no son aislados, se pueden articular a otros contenidos mayores, los principios lógicos o los principios ontológicos, por ejemplo,
y que supone cierto talento para realizarla, es decir, para realizar la interpretación, mostrando el sentido que tienen las cosas. Aristóteles pensaba que ese sentido está relacionado con su entelequia, es decir, ¿para qué existe? Todo existe para algo y por algo. Aunque hay algunas referencias que muestran que algunas cosas parece que existiesen sin motivo alguno, él tenía la certeza de que el universo entero estaba constituido por razones que den sentido, que daban sentido a la existencia de las cosas. Y descubrir eso, interpretar la inteligencia de las cosas, era también una labor filosófica, ¿no? Por otra parte, está claro que la interpretación no es una tarea individual, al menos en cuanto yo voy a empezar de cero todo. No es así, ¿no? Aristóteles tuvo un desarrollo filosófico, científico, diríamos hoy, muy grande, con varios errores en distintas disciplinas, pero al margen de eso, como resultado también de un trabajo colectivo, gracias a Liceo, sus discípulos, al material que le enviaba como si fuese un museo, como si el Liceo fuese un museo que le mandaba a su discípulo Alejandro, ¿no? Ya siendo el conquistador del mundo conocido. Entonces, conocer otros textos que son otras hilvanaciones, es decir, otros tejidos, otros textiles, interpretar a sus autores, etcétera, es un trabajo de ocupación también con otros que elaboran textos, que elaboran discursos. Entonces, esa tarea supone evidentemente la tarea de tejer contenidos. Ahora bien, en el campo de la política hablamos de los discursos políticos, interpretamos lo que dicen los políticos, interpretamos lo que dicen los teóricos de la política. Por ejemplo, Aristóteles es un filósofo político notable, ¿no?, que habla de contenidos fundamentales de la política, como por ejemplo la autonomía, la ciudadanía, la eclesía, que alguna vez hicimos referencia, las formas de gobierno, la decadencia de las formas de gobierno, la ciudad como una unidad estatal, etcétera. Toda esa construcción, todo ese tejido conceptual, claro, se ha dado con un minucioso conocimiento de la realidad política. No eran deducciones. Quien dice que el pensamiento aristotélico es enteramente deductivo, realmente no sabe lo que dice. Gran cantidad de conocimiento aristotélico estaba basado en experiencia, en datos empíricos, en comparaciones fácticas, y no solamente hechas por él, sino por sus discípulos. Entonces hay siempre una relación mutua entre la inducción y la deducción en la obra de Aristóteles. Y si se trata de temas políticos, ¿qué es la política? Ya hemos visto, ¿no? Soy un político, ya hemos visto esa definición. Vamos a ver también que tejer ciertos conceptos, como los que he dicho y que aparecen al principio de su obra, que ha subsistido, la política, implica interpretar el fenómeno político, desarrollar filosofía política, y en la medida que hay otros enfoques del mismo objeto, da lugar también a lo que hoy se conoce como ciencia política. Bueno, para terminar esta parte, vamos a ver lo que actualmente, por ejemplo, la UNESCO
establece como contenidos de la ciencia política. Y la ciencia política como tal, de la que hemos hablado, ¿no?, la politología, según la UNESCO, está dividida en alrededor de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, y la 10ª es una abierta. Y esa abierta siempre va a quedar, ¿no? Es decir, yo estoy desarrollando una parte de la ciencia política que no se incluye en las demás, pero que debería ser una nueva. Está bien, está permitido. La UNESCO es bastante flexible en eso, ¿no? No tiene una actitud cerrada de decir, no, la ciencia política es esto y nada más. ¿Cuáles son esas 9 divisiones de la ciencia política donde se puede tejer conocimiento focalizado sobre objetos determinados? Relaciones internacionales, políticas sectoriales, instituciones políticas, vida política, sociología política, sistemas políticos, administración pública, teoría política y opinión pública. Son, son 9 solamente, aunque la numeración 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí falta una, ¿no? 2, aquí falta la 3, posiblemente me salté. Pero bueno, son estas divisiones y hay otra que es abierta. Entonces, el desarrollo de la politología como estudio de objetos determinados se da en estos, lo que se llaman especialidades de la ciencia política. Como ven, la abierta, así es, otras especialidades aparte de estas 10, serán 9 y un error en la numeración, pero voy a revisar eso. De todas maneras, son especialidades. Entonces, si yo hago, por ejemplo, alguna investigación politológica sobre la opinión pública, voy a hacer una investigación sobre la influencia de la propaganda en tal elección, digamos en la elección del año 22 en Bolivia. Cómo ha influido la propaganda, para lo que evidentemente hay métodos, ¿no?, que me van a permitir establecer con cierta certidumbre el grado de influencia de la propaganda en la definición del voto. Y para eso, claro, hago uso de contenidos teóricos, métodos, etc. Entonces, estoy realizando un conocimiento nuevo sobre un objeto de estudio, elecciones en Bolivia en 2022, y su impacto, es decir, el impacto de la propaganda. El impacto de la propaganda en las elecciones nacionales bolivianas en 2022, ese es el título de mi investigación politológica. Entonces, estoy desarrollando dentro de este campo, propaganda, en la especialidad opinión pública, una investigación de ciencia política. Y así voy a investigar la eficacia de instituciones regionales o nacionales, puede ser los servicios públicos, o voy a investigar, voy a hacer una evaluación de una gestión gubernamental. Por ejemplo, voy a hacer una evaluación de la gestión gubernamental de Yanine Áñez contra la pandemia, en su tiempo de gobierno, que fue más de un año, ¿no? Bueno, entonces estoy haciendo una investigación politológica en el campo de la gestión administrativa, en la especialidad de administración pública. Cualquier desarrollo teórico que implique el uso de conceptos
que eventualmente pueden referirse a alguna realidad concreta o comparar diferentes, pero la finalidad es la construcción de nuevos conceptos teóricos, cae, por decir así, dentro de esta especialidad, que es la teoría política. Y así sucesivamente, ¿no? Si hablo de relaciones internacionales, voy a hacer una investigación, por ejemplo, sobre el fallo de la Haya referente a la reivindicación política boliviana. Creo que fue el 16, ¿no? Que dio razón a Chile. Entonces, esa investigación es politológica en la especialidad de relaciones internacionales y que se inscribe dentro del campo tratados y acuerdos internacionales, o si veo más el tema desde una perspectiva agonística de enfrentamiento, etcétera, la puedo incluir dentro del campo problemas de relaciones internacionales. Esto es útil además para ubicar los aportes científicos de las interpretaciones políticas del trabajo en la politología como explicitación de conocimiento nuevo sobre determinados objetos de estudio, como puede ser, por ejemplo, los temas, ¿no? La administración gubernamental boliviana contra la COVID en 1999-2000, creo que fue más, ¿no? Más tiempo, más el gobierno de Áñez. Bueno, y también puedo hacer investigaciones sectoriales, por ejemplo, política, digamos, a ver, del medio ambiente, ¿no? Aquí creo que no hay política de hidrocarburos, pero no. El penúltimo es medio ambiente. No, medio ambiente es otra cosa, política. Pero hay una política hidrocarburífera que tendría que incluirse aquí, ¿no? Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral que es sobre política hidrocarburífera en Bolivia a partir del año 2006. No está, pero bueno, como no está explícitamente señalada, yo pongo aquí otro número o simplemente otro campo que es hidrocarburífera, política hidrocarburífera. ¿De quién? De un gobierno determinado. ¿Cuándo? En tal momento. ¿Hasta cuándo? Hasta tal corte. Así se definen los objetos de estudio en la ciencia política hoy día. Es decir, es muy importante definir el lugar, el espacio, es decir, el espacio que comprende el objeto de estudio, y también el corte temporal, desde hasta. ¿Desde qué momento hasta qué otra fecha? Si no se hace eso, resulta pues bastante etérea la elaboración. La elaboración de conocimiento nuevo, como tejer contenidos, focalizan un objeto de estudio, y ese objeto de estudio está en un espacio y está en una línea de tiempo, con cortes clarísimos. Y así voy a desarrollar conocimiento nuevo, ubicando mi aporte en alguna especialidad y en algún campo, que puede ser políticas sectoriales, que puede ser política internacional, instituciones. Voy a investigar la corrupción en el poder ejecutivo, un tema enorme, ¿no? Voy a estudiar los conflictos sociales en el Alto en noviembre de 2019. Bueno, todo está delimitado espacio-temporalmente. Voy a estudiar la cultura política y particularmente a los dirigentes políticos, sindicales. Por ejemplo, puedo hacerlo en una larga duración, ¿no? Los dirigentes sindicales de la Central Obrera Boliviana, desde su fundación hasta el 2019, por decir algo.
siempre tiene que haber un corte temporal justificado de alguna manera, ¿no? Eso no es arbitrario. ¿Por qué hasta el 2019? Porque los últimos 13 años, hasta el 2019, hubo una venalidad y una función totalmente acorde a las políticas del gobierno, lo que contrasta con otros periodos de dirigencia. Entonces fíjense, tiene que haber una justificación teórico-metodológica que dé lugar a entender el corte, tanto de inicio como de fin, como también la especificación espacial del objeto de estudio. Bien, vamos a ver ahora otros enfoques de la ciencia política que también son útiles para la filosofía política. Y aunque el filósofo de la política no va a ser un experto, por ejemplo, en forecasting, que es lo que se llama proyección política, al menos debe tener idea de qué es, ¿no? Y cómo se realiza, aunque no la realice específicamente él. Hay enfoques cualitativos para estudiar la política, pero también hay enfoques cuantitativos para predecir el futuro. Ahora, otra vez aquí, como en otras partes, lo recomendable es no mantener una actitud dogmática, ¿no? Es decir, no, yo he hecho esta prospectiva, es muy frecuente hacer la prospectiva, y esto va a pasar. Resulta que mi prospectiva era para los próximos 15 años, pasan esos años y no se cumple lo que yo había predicho. Bueno, eso es frecuente que suceda, porque sin duda que no hay una predicción, diríamos, cerrada, necesaria y que se tiene que cumplir de lo que va a pasar, por muchos métodos cuantitativos que use. Algunas disciplinas que se cultivan hoy día, especialmente en las ciencias sociales, creen que por poner algunos números en una investigación ya está justificado todo. Si en esa investigación hay algún enfoque de futuro, ¿cuáles son los enfoques de futuro? Los que dicen qué va a pasar dentro de cierto tiempo en algún lugar. Y esa puede ser una predicción, un pronóstico, una proyección, una previsión o una prospectiva. Y en el caso de la política son predicciones políticas, pronósticos políticos, proyecciones políticas, previsiones políticas y prospectiva política. Ahora bien, esto se usa de manera absolutamente inescrupulosa para la manipulación. Es decir, según mi empresa, que es una gran empresa de estadísticas y de pronóstico político, va a ganar tal candidato en las elecciones dentro de un mes. Generalmente en ese tipo de enunciados que hablan de lo que va a pasar dentro de cierto tiempo en algún lugar, hay un profundo interés de manipulación. Y en temas de política, eso puede ser muy útil. Claro, yo voy a votar por fulanito. ¿Por qué? Porque es el que va a ganar según los pronósticos. No quiero estar de acuerdo con la mayoría, no quiero enfrentarme a la opinión de la mayoría. Bueno, fíjense, esa es una manera útil de manipular, de inducir, y claro, a partir de trabajos científicamente dudosos. Entonces, todas estas metodologías quali quanti de futuro, es decir, que señalan lo que va a pasar en el futuro, son vulnerables a sesgos y a intereses partidarios, personales, políticos en general.
Aquí tienen ustedes las diferencias conceptuales, ¿no?, entre predicción, pronóstico, proyección, previsión y prospectiva, y que generalmente se refieren a temas políticos. Bueno, es que a mí me interesa el medio ambiente. Muy bien. Según Guterres, saben quién es, ¿no es cierto? Ya estamos en un punto no de crisis de lo que podría pasar, sino que ya estallado, es el punto de la ebullición del desastre, ¿no? Ya estamos prácticamente viviendo el momento de colapso de la estabilidad relativa del clima, y con fenómenos que prácticamente ya son imparables. Bueno, ¿es eso así? Tal vez sí, según cierto desarrollo científico, etc. Pero hay otras opiniones que dicen que todavía hay tiempo y que no tenemos que pasar cierto umbral, el planeta no puede calentarse 1 grado más en promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si seguimos así dentro de 20 años va a producirse el desastre generalizado global, con el deshielo de los polos, con la destrucción de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Pero bueno, puede haber bastante influencia política en ese tipo de discursos. Y claro, aunque haya muchos científicos en el mundo estudiando estos temas y haciéndolo de manera muy seria, siempre es posible encontrar en el discurso alguna tendencia, es decir, algún enfoque tendencioso, algún interés ideológico, alguna posición con cierto cálculo de consecuencias. Trump, por ejemplo, negaba, al menos cuando era presidente, el cambio climático. Fíjense, algo que ningún científico de cierta seriedad acepta. Claro es que hay cambio climático y se comprueba con una infinita cantidad de datos que han sido sistematizados, estudiados, etc. Entonces, ¿por qué él niega una realidad tan evidente? Claro, por intereses, para auspiciar a ciertas empresas que producen ingentes cantidades de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, los discursos políticos y las posiciones no son inocentes. Y los pronósticos, incluso basándose en datos cuantitativos, pueden ser, y de hecho lo son, bastante tendenciosos, los pronósticos. Sin embargo, esta metodología en la ciencia política, que consiste en prever lo que va a pasar con una sólida base empírica, es utilizada. Y es recomendable que la usen los politólogos, que lamentablemente no tienen mucha amistad con los números, ¿no? Una limitación de su propio desarrollo profesional. Bueno, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, en la predicción, el pronóstico, la proyección, la previsión y la prospectiva? Quienes hacen predicciones, la palabra predicción significa decir algo antes de que suceda. Antes, dicción, dictum, es decir algo antes de que suceda. Y por lo general hay una visión determinista, ¿no? Esto va a pasar. Eso ya es sabido. Hay suficiente evidencia cualitativa y cuantitativa que muestra como inevitable es la predicción. Una posición así no es recomendable científicamente, no es recomendable hacer predicciones, entendiendo por predicción una visión determinista del futuro, es decir, esto va a pasar. El pronóstico tiene que ver con lo que se puede hacer o lo que se debería hacer asumiendo que algo sucedería.
en determinado tiempo. Es decir, hay evidencias que muestran que esto podría suceder, por lo que se recomienda hacer esto. Eso muestra más mesura científica, no en decir, una predicción determinista, sino el pronóstico como una advertencia respecto de lo que es recomendable hacer, asumiendo que en tanto tiempo va a pasar esto. Se asume que probablemente en los próximos, no sé, 10 años no tengamos agua potable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso hay investigaciones científicas, etcétera, como políticas de medio ambiente, fíjense, de disposición de recursos naturales. Entonces, esos pronósticos que incluyen recomendaciones para enfrentar escenarios posibles, así se llaman, ¿no? Escenarios posibles son recomendables como estudios especialmente cuantitativos de futuro. Cuando hay extrapolaciones matemáticas más elaboradas, por ejemplo, con modelos matemáticos, estamos hablando ya de proyecciones políticas, con modelos matemáticos que sustentan esa proyección y que se basan no solo en el presente, sino especialmente en el pasado. Y claro, hay que estudiar el pasado y expresarlo en números y eso incorporar dentro de modelos matemáticos que permiten establecer lo que pasaría según esas tendencias. Lo que se establece son tendencias, ¿no? Tendencias estadísticas sobre algún tema en el futuro próximo o lejano, a partir del pasado en la corta y larga duración. Esas son proyecciones que, si involucran temas políticos, sin duda se trata de proyecciones políticas. Eso es bastante usado por los politólogos y en general se conoce en inglés como forecasting, ¿no? Que es proyección política. La previsión es más considerando lo que podría pasar, vamos a prever esa situación. Entonces, vamos a prever con esta política preventiva. Por ejemplo, ¿no? Bueno, está en una situación de crisis, vamos a prever un poco la migración ilegal con estas medidas, por decir algo. Lo que está sucediendo y lo que va a intensificarse, esa es la previsión. Y finalmente la prospectiva, que es algo más usado también como la proyección política, la prospectiva política, que consiste en crear futuribles. La palabra futurible significa futuro posible. Entonces, el análisis político supone establecer lo que es posible que suceda dentro de 10 años, o dentro de 5, o dentro de 15. Y asumiendo que eso pasaría dentro de 15 años como escenario futurible, que además se basa específicamente en ciertos datos y ciertos actores políticos, dentro de esa hipótesis, asumiendo ese escenario como posible, vamos a ver lo que podemos hacer para evitarlo, para reencauzarlo, para minimizarlo o para potenciarlo, porque es algo deseable eventualmente. Y claro, eso también se basa en información cuantitativa. Entonces, el empleo de métodos cuantitativos, por ejemplo, el informe bayesiano, el método bayesiano, que es un método cuantitativo, es posible hacer este tipo de enfoque de futuro. Yo realicé una maestría en Cochabamba sobre prospectiva política. Le hice con mi grupo, éramos estudiantes, una perspectiva de desarrollo de la coca con un horizonte de 15 años.
¿Qué iba a pasar con la coca en Bolivia dentro de 15 años? Ese fue el tema. Y bueno, en mi grupo había ingenieros, hicimos muy buen trabajo, ¿no? Usamos el método bayesiano, que no es tan sencillo. Y establecimos con base en muchos datos lo que iba a pasar. Y según nuestra perspectiva, el tema del narcotráfico disminuiría en los próximos 15 años. Bueno, yo me titulé como magíster en políticas científicas. No me acuerdo, creo que los demás de mis compañeros, algunos sí lo hizo, pero no todos. Y pasó el tiempo, ¿no? Y después de unos 20 años de haber hecho ese informe y esa proyección, vi mi trabajo, vi lo que estaba predicho, y claro, nos equivocamos en todo. No pasó nada de lo que dijimos que iba a pasar. Yo reflexioné y dije que estaba mal, ¿no? Algo debe estar muy mal hecho para que nos equivoquemos tanto. Y bueno, no fue así. Solamente que estos métodos, por muy sustentados que estén, cuantitativamente incluso, pueden fallar. Esa es la conclusión. Sin embargo, claro, hay que tener una idea de cómo se los hace y para qué pueden servir. Sin duda que hay otros análisis de prospectiva que tienen mucho más acierto. Alguna vez vi un documental, ¿no?, de uso de computadoras de parte de la CIA que aplican la prospectiva política e introducen tal cantidad de datos, miles, millones de datos que son procesados por las computadoras o por la inteligencia artificial, y hay pronósticos muy certeros que se cumplen de forma incluso estremecedora por la precisión. Hay un investigador de Mezquita, se llama, ¿no?, que alimenta esos datos y que hace esa prospectiva política. Y finalmente aquí están los datos, o mejor las especificaciones de la prospectiva. La prospectiva puede ser de 5 a 30 años. Yo puedo predecir lo que va a pasar dentro de 5 o de 30 años. Puedo tener un alcance un poco restringido, micro o macro e incluso global. Por ejemplo, un alcance del cambio climático que va a abarcar a la Tierra como planeta los próximos 30 años. ¿Qué va a pasar con los polos los próximos 30 años? Y ahí, claro, se desarrolla, hay una ciencia hoy día que es la de prospectiva del medio ambiente, con datos científicos y realizada de forma multidisciplinaria, ¿no?, por físicos, biólogos, geólogos, expertos en medio ambiente, etc. Pero que siempre sirve para el análisis político, porque lo importante que es que hay que entender que ante cierto conocimiento científico se deben definir determinadas políticas. Por ejemplo, y no es solo algo simbólico, ¿no?, sino es algo real. El desgaste del agua. Por poner un ejemplo, ¿no?, cómo en ciertos contextos se hace un uso excesivo del agua. No, es que a mí no me va a llegar, no, me voy a morir y hasta mi último día de vida voy a tener el grifo que abra y va a salir el agua potable. Además, por eso pago. Fíjense, esa no es la situación, ¿no? La situación es que, si bien hay agua que fluye, los reservorios están cada vez
menos accesibles y con menor potencial de agua, es decir, de reservorio acuífero, ¿no? Y además es disminuido por la deforestación. Usted sabe que talar un árbol también influye en la existencia de reservorios de agua subterráneos. Entonces, mientras más deforestación haya, estamos acelerando la pérdida de agua potable, entre otras consecuencias. Bueno, entonces el alcance puede ser micro o global, holístico, macro, meso. Puede ser el enfoque quali, el enfoque quanti, el enfoque quali-quanti, o incluso puedo hacer de manera más informal, cualitativa, ¿no? Entrevistando a personas que más o menos tienen conocimiento, entrevistando a personas involucradas, por ejemplo, con el desperdicio de agua. Y los métodos de investigación son distintos, ¿no? Por el método Delphi, análisis de fuerzas, análisis morfológico, análisis estructural, son enfoques metodológicos científicos para el desarrollo de la prospectiva política. Y algo muy usado es el método de escenarios, ¿no? Porque les decía, el escenario futurible. Y hay otro método, matriz de impactos cruzados. Entonces estas son metodologías para desarrollar la prospectiva política, que es una manera de desarrollar la ciencia política que el filósofo político al menos debe tener idea de que existe. Porque claro, la concepción de que el filósofo habla con solo cuestiones de la moral y de la metafísica, sin tener idea de lo que pasa realmente en ámbitos científicos, especialmente de la ciencia política, no puede ser sustentada hoy día. El filósofo debe conocer, por lo menos en cuanto a información, cómo se desarrolla, por ejemplo, la prospectiva política referida al medio ambiente y al cambio climático para los próximos 30 años. ¿Y qué dicen los científicos? ¿Y qué dicen los políticos sobre lo que los científicos dicen? En la pandemia, algunos políticos se dejaron conducir por los científicos. Eso fue muy encomiable, ¿no? La más importante y el ejemplo paradigmático de eso fue Angela Merkel, ¿no? Que lo que sus científicos le decían, ella lo convertía en política de gobierno y finalmente en política de Estado. La política de Estado de la que hemos hablado y la política de gobierno no debe ser expresiva de los intereses de un grupo de asaltantes y ladrones que quieren tener las leyes a su favor para favorecerse a sí mismos. No. Y los científicos en general hablan por el bien común. En el caso de la pandemia, hablaron sobre las características de la pandemia, la efectividad de las vacunas, las medidas, por ejemplo, de cuarentena rígida. Entonces, lo que decidió esta mujer que dirigía Alemania estaba siempre de acuerdo a la opinión de los expertos. Y los expertos en ciertos temas son los científicos. No es el populacho que dice, sí, queremos que mantenernos sin cubrebocas. No, es lo que dicen los científicos, lo que tiene valor. Y ese fue el mejor ejemplo en esta experiencia de más de 3 años, ¿no? De la pandemia. Bueno, y otros, claro, expresaron lo que sus intereses partidarios les dictaban, como Trump, ¿no? Que no quería afectar a ciertos rubros de la economía y que se negaba a aceptar, por ejemplo, el valor de las vacunas. O empresas farmacéuticas transnacionales que querían enriquecerse vendiendo vacunas aún sin que fueran
probadamente efectivas. Entonces ese tipo de intereses son los que pueden dirigir las decisiones gubernamentales, o también la opinión de expertos de verdad, los científicos que no buscan enriquecimiento propio, o de su grupo, o de su familia, o de su partido, o de sus adláteres. Bien, todo eso es necesario conocer filosóficamente, porque si no, yo quiero escribir sobre la pandemia, no tengo idea de esas cosas, no voy a poder. Lo que voy a hacer son generalidades, discursos de moralina, que actualmente no tienen mayor repercusión. Si voy a mostrar que una mujer política puede dirigirse por la opinión de sus expertos del más alto nivel mundial y sus políticas gubernamentales están dadas por esas opiniones, bueno, estoy mostrando lo que en la política es posible realizar hoy día como políticas de gobierno. Y si muestro que un presidente lo único que le interesa es que él y su grupo roben más, y niega la pandemia, y niega las vacunas, y niega todo lo que está recomendado por los científicos del mundo, estoy mostrando lo que es el desgobierno, es decir, el peor gobierno posible, en contra del bien común, en una situación de emergencia. Entonces ahí cae por su propio peso el sentido de condena moral de una acción gubernamental en una situación extrema. No, es que a mí no me gustaba, yo quería ir a tomar café con mis amigos sin cubrebocas. Ha habido ese tipo de expresiones de filósofos que lo hemos visto, ¿no? Yo les voy a enviar un texto para que el que quiera haga comentarios sobre 4 o 5 filósofos que yo analicé que hablaron el mes de marzo, abril del 2020 sobre la pandemia. Uno, Agamben, negó que la pandemia existía. Otro, Zizek, dijo que la pandemia es un golpe mortal al estilo Kill Bill contra el capitalismo. Eso dijo, ¿no? Burlarse de todo el auditorio, que no es gente ignorante solo de películas. Y otra, Judith Butler, dijo que Sanders iba a ganar las elecciones contra Trump, que sería el cambio al socialismo en Estados Unidos. Fíjense esas apreciaciones de filósofos. No estoy hablando de politólogos, de filósofos de prestigio mundial. Bueno, depende también dónde, ¿no? Posiblemente en la Argentina mucho, aquí mucho, pero en Europa muy poco. Bueno, hemos acabado esta otra lección. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, adelante.